Hi, I'm Debbie Childers. I live in Alabama, and I'm very honored to be here today to share with you. Hola, yo soy Debbie Childers y vengo de Alabama y me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. I love to talk about the Bible, and I love to talk about what Christ has done for me, and so I'm excited about sharing with you today. Me encanta hablar acerca de la Biblia y acerca de lo que Cristo ha hecho en mí, entonces me siento muy emocionada de estar aquí. I love the Old Testament, and I love to teach from the Old Testament. Me encanta el Antiguo Testamento y me encanta enseñar desde el Antiguo Testamento. I love the symbolism of the Old Testament, and I especially love how the things in the Old Testament pointed toward what Christ would do under the New Covenant and recorded in the New Testament. Me encanta el Antiguo Testamento porque está lleno de sombras, tipos y simbolismos y apuntan a lo que Jesús haría en el Nuevo Testamento. Because Christ fulfilled the Old Covenant, and he fulfilled it in the New Testament, and it's recorded there. Porque Jesús cumplió el Antiguo Testamento y está ahí como grabado. So I like to say that the Old Testament is unfolded in the New Testament, and the New Testament is enfolded in the Old Testament. Me gustaría decir que el Antiguo Testamento está cumplido en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está incluido en el Antiguo Testamento. But you have to remember that in the Old Testament, God dealt with his people under the Old Covenant. Pero tienes que entender que en el Antiguo Testamento Dios trató con su gente basado en el Antiguo Testamento. But when Christ came, he ushered in a new covenant. Pero Jesús introdujo un nuevo pacto. And even when Christ taught on the earth, he was teaching under the Old Covenant. Y cuando Jesús tuvo su ministerio en la tierra, él enseñó bajo el Antiguo Testamento. Because the new covenant wasn't ushered in until after the death and the burial, the crucifixion, the resurrection of Jesus, and the coming of the Holy Spirit at Pentecost. Porque podemos decir que el Nuevo Testamento no se instituye sino hasta después de la muerte de Jesús y su resurrección y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. And that's recorded in Acts 2. Y eso está grabado en Hechos 2. When the Holy Spirit came on the day of the Pentecost, Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, then the Spirit of God came to dwell within believers, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de los creyentes and that changed everything y eso cambió todo about how God dealt with man. con respecto a cómo Dios se relacionaba con el hombre. So the Bible's really clear about what happens to a believer under the new covenant. La Biblia es muy clara con respecto a lo que le sucede a un creyente bajo el Nuevo Testamento. So anytime that we look at an Old Testament passage of Scripture, which I love to do, Cada vez que vemos un pasaje del Antiguo Testamento, lo cual a mí me encanta hacer, then we have to do that through the filter of the new covenant. debemos verlo, pero en el filtro del Nuevo Testamento. We have to look at how Christ fulfilled that under the new covenant. Tenemos que ver cómo Jesús cumplió eso ya en el Nuevo Testamento. So if you teach an Old Testament passage without looking at the fulfillment in Christ, Si tú enseñas un pasaje del Antiguo Testamento sin verlo primero en el cumplimiento de Cristo, then you miss out on the rich blessing that God intended us to get from that passage. te estás perdiendo de la rica bendición que Dios quiere que tú extraigas de ese pasaje. And what we sometimes do is we take an Old Testament verse Muchas veces lo que hacemos es sacamos un pasaje del Antiguo Testamento and we pray it, or we try to live it, and we ask God for something that he's already done. y queremos pedirle a Dios o queremos entenderlo o pedirle a Dios que Él haga algo que Él ya lo hizo. Many times we ask him for things that he's already given us in Christ. Lo que pasa es que muchas veces queremos pedir que Él haga cosas que Él ya las ha hecho en Cristo. But when we study it and we realize the fulfillment of it in the New Testament, Pero cuando lo estudiamos y nos damos cuenta de que esto ya ha sido cumplido en el Nuevo Testamento or under the New Covenant, y algo que ha ocurrido ya en el Nuevo Testamento, then what we find out is that everything that the Old Testament believers begged God to do, he's already done for us in Christ. nos damos cuenta que lo que le suplicaban a Dios que haga en el Antiguo Testamento, Dios ya lo ha hecho en Cristo. So it's really important that any time we look at Old Testament scripture, we always look at the New Covenant fulfillment. Entonces es imperativo que nos demos cuenta que lo que Dios nos habla en el Antiguo Testamento, Él ya lo ha cumplido en el Nuevo, en Cristo. So I want to look at an Old Testament verse today, and I want to talk about the fulfillment of it in Christ.
Yo quiero hablar sobre un verso en particular del Antiguo Testamento y cómo este verso ya fue cumplido en el nuevo pacto en Cristo. Psalm 51:10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Hay un verso que dice, crea en mí, Señor, un nuevo corazón. Now, God has already done that in us. Dios ya lo ha hecho eso en nosotros. So instead of asking God to do that, let's instead look at what God has already done and rejoice in that. En vez de pedirle a Dios que haga algo que Él ya lo hizo, más bien solamente nos gocemos de lo que Él ya ha hecho. Let's look at how He's fulfilled that verse already in us so we can live out of it. Veamos cómo Él ya ha cumplido ese verso en nosotros para que nosotros vivamos en Él. Because what I have found is that many times if we look at the Old Testament without flavoring it through the New Covenant, Me he dado cuenta si es que vemos en el Antiguo Testamento sin pasarlo por el filtro y saborearlo a través del filtro del nuevo pacto, then we spend most of our time as Christians trying to do what God never intended for us to do. pasamos nuestro tiempo como cristianos intentando que Dios haga algo que Dios ya ha hecho. We spend all our time trying to become what we already are. Pasamos mucho tiempo tratando de convertirnos en algo que ya somos. And we spend our time asking God to give us what we already have. Y malgastamos nuestro tiempo pidiéndole a Dios que haga algo que Él ya ha hecho. So we need to learn how to look at the Old Testament scriptures, but realize that God has already given that to us in Christ. Entonces debemos ver las escrituras del Antiguo Testamento, pero darnos cuenta que Dios ya las ha cumplido en el nuevo pacto en Cristo. Many times we misunderstand what God expects of us. Muchas veces malinterpretamos lo que creemos que Dios espera de nosotros. For instance, when we look at this verse about a clean heart and a steadfast spirit, Por ejemplo, en este verso que habla de tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu, and we try to picture what we believe a good Christian would look like, y tratamos de fabricar en nuestra mente lo que creemos que debería ser un buen cristiano, then we picture someone who works really hard for God all the time, or works really hard in a church. nos imaginamos a alguien que trabaja muy duro en el servicio de Dios y a la iglesia, Or works really hard in a ministry and is always out front. o creemos que es alguien que trabaja muy duro en el ministerio y que siempre está en el púlpito. And since we have that picture of what we believe a good Christian looks like, Y como tenemos esta preconcepción de lo que creemos que es ser un buen cristiano, and since that's not what God expects, y eso no es lo que Dios espera, then we usually end up doing the wrong thing because we're not sure what God wants of us. entonces terminamos haciendo la cosa equivocada porque no estamos seguros de lo que Dios espera de nosotros. We can find an example of that in Luke chapter 10, verses 38 through 42, En Lucas capítulo 10 podemos ver un ejemplo de esto. where we have two sisters named Mary and Martha. Tenemos dos hermanas llamadas Marta y María. And Martha was a very domestic person and invited Jesus into her home for a visit. Marta era una persona muy abnegada y le invitó a Jesús a que le visite en su casa. And Martha spent all of her time working to cook and to clean and to take care of the physical needs of Jesus. Y Marta pasó todo su tiempo preocupada de satisfacer las necesidades naturales de Jesús. But Mary instead sat at his feet Pero en vez de trabajar tanto como Marta en la casa, And listen. María se sentó a sus pies and listened to him teach. y le escuchó a él enseñar. And when Martha became frustrated because Mary wasn't helping her in the kitchen, Y Marta se sintió frustrada porque María no le estaba ayudando en la cocina. she complained to Jesus and asked him to tell Mary to come in and help her. Ella se quejó con Jesús y le dijo, dile a María que venga a ayudarme. But what Jesus did instead is he asked Martha to look at Mary Pero lo que Jesús hizo es decirle a Marta, mira a María. and said, she's chosen the good thing. She's chosen the right thing to do. Y Jesús le dijo, ella ha escogido lo correcto. So God began to teach us through this story of Mary and Martha that what he expects of us is very often different than what we think. En este pasaje Dios nos muestra que lo que Él espera de nosotros es diferente de lo que nosotros creemos. So let's look at a verse in the New Testament that does tell us what he expects of us. Veamos un verso en el Nuevo Testamento donde Él nos dice lo que Él espera de nosotros. Colossians 1:10 says that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, En Colosenses 1:10 dice que tú andes como alguien
walk in a way that honors the Lord. Que tú camines en una forma que honra al Señor. Walk worthy in the Lord and fully pleasing Him, Que tú camines como alguien que honra al Señor y le agrada siempre. being fruitful in every good work, Que tú lleves fruto en toda buena obra. and increasing in the knowledge of God. Y tú que crezcas tú en el conocimiento de Dios. Now, when we first read that verse, it sounds like it's something that would be impossible for me to do. Cuando leo este verso parece algo imposible que yo haga. And it probably would seem impossible for you to do as well. A ti también te parecerá imposible. And that's exactly right. It is impossible for us to do that. Y esto es cierto, es imposible. On my very best day, En mi mejor día I can't even come close no me puedo acercar on my own, in my own strengths and abilities, en mis propias fuerzas y habilidades to pleasing God and to walking worthy of Him. De ser agradable a Dios en todo. I know this for a fact because I tried it for many years. Yo conozco esto porque lo traté por muchos años. In 1985, I made God a promise and told Him I would do everything that He asked me to do for the rest of my life. Yo hace algunos años le prometí al Señor que yo iba a hacer todo lo mejor por el resto de mi vida. And I really thought that that would make me grow closer to God. Y yo creía que eso me iba a acercar a Dios. But after 10 years, I realized that I'd just grown tired. Pero después de 10 años me di cuenta que solo estaba agotada. And so in 1994, I made a declaration to God after 10 years of trying really hard En 1994, 10 años después de mi promesa, le dije a Dios, and just getting more and more and more tired of trying hard. le dije que estaba agotada de tratar y tratar. And I said to God, I quit. Y le dije a Dios, me rindo. And I really thought that He was going to have a problem with me quitting. Y yo creía que iba a tener un problema Dios en el hecho de que yo haya renunciado. And that He wasn't going to be able to function without me. Y que Él no iba a poder funcionar sin mí. But instead, what I think I heard from heaven was a sigh of relief. Pero yo creo que más bien lo que escuché de Dios fue como un suspiro de alivio. Because God finally had me exactly where He wanted me. Porque Dios por fin me tenía exactamente donde Él quería que yo esté. And I had proven the truth of John 15:5. Y he probado la verdad de Juan 15:5. Because in John 15:5, it says that I can do nothing apart from Jesus. Porque en Juan 15:5 dice que no puedo hacer nada aparte de Jesús. Jesus says, apart from me, you can do nothing. Jesús dice, sin mí nada pueden hacer. And I proved that. Y yo lo he probado. So you have to understand that pleasing God Debes entender que complacer a Dios is a concept that we don't often understand. es un concepto que no siempre entendemos. Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Now, we often stop there and say, well, I'm okay because I have faith in God. Muchas veces nos detenemos ahí y decimos, estoy bien porque yo tengo fe en Dios. But the problem is we don't go far enough in that verse. El problema es que no nos adentramos más en este verso. Because the rest of that verse says that anyone who comes to Christ, comes to God, must understand who He is. Porque dice que el que viene a Cristo tiene que entender quién es. In fact, let me read you that verse. Déjenme leerle este verso. Here's what Hebrews 11:6 says. But without faith it is impossible to please Him. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradarle. For he who comes to God Porque aquel que se acerca a Dios must believe that He is. debe creer que Él existe. That phrase, must believe that He is, goes back to God's own declaration when He said, I am. Esto de creer que Dios es o que Dios existe es basado en la declaración que Dios hace, yo soy. And that phrase it refers to God's eternal existence. Esta frase se refiere a la existencia eterna de Dios. And it also refers to the fact that God is everything. Se refiere también a entender que Dios es todo And it is eternal. y que Él es eterno. So when the Bible says that without faith it is impossible to please God because anyone who comes to God must believe that He is, Cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca tiene que saber que Él es. it means that
I understand that God is and I am not. Debo entender que Dios es y que yo no soy. God is forever and I'm just a vapor. Dios es por siempre. Just quickly disappearing. Debo entender que Dios es y que yo simplemente desapareceré pronto. God is all powerful and I'm powerless. Dios es todopoderoso y yo no tengo poder. God is everything and I'm nothing. Dios es todo y yo soy nada. God is, I am not. Esto quiere decir Dios es y yo no soy. Without God, I am nothing. Sin Dios no soy nada. I have nothing No tengo nada and I can do nothing. y no puedo hacer nada. So the kind of faith that Hebrews 11:6 is referring to Lo que Hebreos 11:6 a lo que se refiere is the kind of faith that says, I can do nothing, but God can do everything. es el tipo de fe que dice yo no puedo hacer nada, pero Dios puede hacer todo. So the kind of faith that pleases God is the faith that realizes that everything is up to God. El tipo de fe que le agrada a Dios o que la clase de fe que Él espera es una fe que admite que yo no puedo hacer nada y que Él puede hacer todo. So if I am nothing and I have nothing and I can do nothing, Si yo no soy nada, ni tengo nada, ni puedo hacer nada, then what hope do I have for walking worthy, pleasing God, increasing in knowledge, and bearing good fruit? entonces, ¿qué ventaja tengo? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios y cómo puedo llevar buenos frutos y agradarle? Well, the answer is that it's all about my identity in Christ, who I am in Him and who He is in me. Bueno, todo está reducido a quién es Él en mí y quién soy yo en Él. There's a couple of verses that closely follow Colossians 1:10 that tells us that we are to walk worthy and to do all of those other things. Hay unos versos alrededor de Colosenses 1:10 que dice que debo andar honrándole a Dios. And one of those verses is Colossians 1:27 En Colosenses 1:27 dice that says that it is Christ in me that is the hope of glory. que es Cristo en mí la esperanza de gloria. Notice that it does not say that it is Christ that is the hope of glory, Mira que no dice que Cristo es la esperanza de gloria. and it's not me that is the hope of God's glory. Y no soy yo la esperanza de la gloria de Dios. He was very specific about how His glory is manifested in the world today. Él es muy específico al respecto de cómo su gloria va a ser manifestada en el mundo hoy. God has chosen to place His hope for glory Él ha escogido poner su esperanza de gloria in me. en mí. It is Christ in me Es Cristo en mí, that is the hope of glory. que es la esperanza de gloria. When Jesus was here, He explained that kind of connection by talking about the vine and the branches. Cuando Jesús estuvo aquí, Él explicó este tipo de conexión con la analogía de la vid y la rama. In John 15:1-5, He talked about how we can serve and glorify God in the world. En Juan 15, del 1 al 5, habla de cómo nosotros podemos servir y glorificar a Dios aquí. He said that He is the vine and we are the branches that is connected to the vine. Dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos y estamos conectados a Él. So if Jesus is the vine and we are the branches, Si Jesús es la vid y nosotros las ramas, then we need to look at some facts from agriculture and horticulture to see how important that connection is. entonces nosotros podríamos ver algunos hechos o tomar principios de la agricultura para entender de qué se trata esto. Because we need to fully understand the picture that Jesus was painting with the vine and the branch. Porque es importante, es imprescindible entender la analogía que Él está usando aquí. A vine always produces. In other words, it is the vine that does the work. Una vid es la que produce, es la que hace el trabajo. But the vine always produces through a branch. Pero la forma en la que la vid puede producir es a través de la rama. In every vine, there are shoots that go down into a branch. Shoots, tunnels. Siempre hay como túneles o canales que conectan la vid con las ramas. Canals, that's good, Great. that's good. And they go down into and through those canals, those tunnels, it funnels everything that the branch needs. Todo lo que la rama
necesita está conectado por estos canales que salen y conectan a la vid. And because of that, what the vine provides, Y por esta conexión, then the branch survives and thrives and grows and bears fruit. y es por esta conexión a la vid que la rama puede sobrevivir y puede dar fruto. Right. But then the branch also has shoots or canals that go up into the vine. Pero también la rama tiene estos canales que están enraizados en la vid. And those shoots, those canals, they only have one function. Y estos canales solamente tienen una función. The branch's only role is to cling to the vine. La única función de la rama sería encajar en la vid. A branch never produces anything. Una rama nunca produce nada. The branch simply bears the fruit that the vine produces. El pámpano, la rama, solamente produce el fruto que la vid está produciendo. So here's the picture that Jesus gave us. Esta es la ilustración que Jesús nos dio. He said, I'm the vine, Él dijo, yo soy la vid, therefore it means that all the production is up to him. quiere decir que toda la producción depende de él. And he said to me, you are the branches. Y me dice, tú eres la rama. Therefore my only role is to bear the fruit that Jesus produces through me. Por eso mi única función es simplemente cargar el fruto que Jesús produce a través de mí. So when I look at that verse that says I am to walk worthy, Cuando yo veo este verso que dice que yo debo andar digna y agradándole en todo, and grow in wisdom, y crecer en sabiduría, and fully please God, y agradarle en todo, and bear fruit, y cargar fruto, now I understand that it's not up to me to do that. ahora puedo entender que no depende de mí hacer esto. Instead, because of what happened at Pentecost, Y por esto, lo que pasó en Pentecostés, and when Christ came to live within me, y cuando Cristo vino a vivir dentro de mí, it is now up to him to do that through me. depende de Él, y Él lo hace a través de mí. I'm simply a vessel Yo solamente soy una vasija, through which he walks into my world a través de la cual Él camina en mi mundo, and continues the work of God through me. y Él continúa la obra de Dios a través de mí. And it's only possible that I can fulfill the role of walking worthy Y la única manera posible en la que yo puedo cumplir este rol de andar siempre agradándole en todo. not because of who I am on my own, No por quién yo soy o lo que hago por mi cuenta, but because of who Christ is in me sino por lo que Cristo es en mí and through me, y a través de mí, and also who I am in him. y también quién soy yo. So we looked at who Christ is in me as he lives his life in and through me. Estamos viendo quién es Cristo en mí como Él vive su vida a través de mí y en mí. But who am I in him? Pero quién soy yo en Él, Because back to John 15:5, porque volviendo a Juan 15:5, we learn in those verses that I am in him and he is in me, just like a vine is in a branch and a branch is in a vine. entiendo quién es Él en mí y quién soy yo en Él, así como quién es la vid en la rama y quién es la rama en la vid. So now it's important to know who I am in him. Ahora es importante entender quién soy yo en Él. In the New Testament, there's the story of a man named Nicodemus. Hay en el Nuevo Testamento una historia acerca de un hombre que se llama Nicodemo. His story is found in the book of John. Su historia la podemos encontrar en el libro de Juan. Nicodemus approached Jesus while Jesus walked around on this earth, Nicodemo se acercó a Jesús cuando él anduvo aquí en la tierra and he asked Jesus what he had to do to be saved, to have salvation. y Nicodemo le preguntó a Jesús qué debe hacer para alcanzar salvación. Now you have to understand that Nicodemus was a man of the law. He lived by the law. In fact, he even taught the law. Tenemos que entender que Nicodemo vivía bajo la ley. De hecho, él enseñaba la ley. So if anybody was ever going to be able to achieve salvation by keeping the law, it would have been Nicodemus. Si alguien hubiera podido cumplir o alcanzar salvación guardando la ley, hubiera sido Nicodemo alguien que lo hubiera logrado. But Jesus even said to Nicodemus when asked, what can I do to be saved? He said to him, you must be born again. Pero Jesús le respondió a Nicodemo, lo que debes hacer es nacer de nuevo. Now there's a reason for that. In Romans 5:19 it tells us that because of the disobedience of one man En Romanos 5:19 dice que por la desobediencia de un hombre
And that man's name was Adam. Y ese hombre era Adán. When Adam sinned in the Garden of Eden, Cuando Adán pecó en el jardín, the Bible teaches us that many were made to be sinners because of his sin. dice que por el pecado de este hombre todos iban a convertirse en pecadores. In other words, anyone that is born into the family line or the family of Adam De hecho, cualquiera que venía de la línea genealógica, de la descendencia de Adán, is born into sin, nació en pecado. and in fact is born a sinner. Y de hecho nacía como un pecador. And that includes the entire human race. Y eso incluye a toda la raza humana. The only man who was not born of Adam is Jesus, El único hombre que no nació del linaje de Adán fue Jesús. because he had a heavenly Father, God. Porque él tenía un Padre celestial, Dios. So since we are born sinners, Ya que hemos nacido pecadores, and it was our birth that got us into trouble, y desde nuestro nacimiento ya estábamos en problemas. not some sinful act that we'd committed, No era una acción particular que nosotros hayamos cometido. then we must be born again. Lo necesario era nacer de nuevo. We must experience that rebirth. Debemos volver a nacer. But this time we'll be born into God's family Esta vez nacer dentro de la familia de Dios. and not born again as a sinner. No volver a nacer como un pecador. 2 Corinthians 5:17 En 2 de Corintios 5:17 says, if any man dice que si cualquier hombre or woman, o mujer, that's inferred there, is in Christ, si cualquier hombre o mujer está en Cristo, he or she él o ella is a new creation. es una nueva creación. And it goes on to say that all old things have passed away and have become new. Y dice que todas las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. So in Christ, according to that verse, it is impossible Según ese verso, en Cristo es imposible that I am resurrected in him or born again in him as an improvement of the old me. Entonces es imposible que yo, naciendo de Cristo, sea solamente como una versión mejorada del antiguo hombre. I am a completely new creation in Christ. Yo soy una completa nueva creación en Cristo. So that's the question we need to answer. What am I? Who am I in Christ? Esa es la pregunta a la que debemos contestar. ¿Qué soy y quién soy en Cristo? And this goes right back to the Old Testament verse that we started in, Psalm 51:10, that says, where the psalmist asked God, create in me a new heart and renew my spirit. Y ahí vamos de nuevo al Salmo 51:10, donde el salmista le pregunta a Dios, le dice, dame un nuevo espíritu, un nuevo corazón. That is fulfilled in Christ. Esto ya ha sido cumplido en Cristo. And the heart of a person, or the spirit of a person, gets to the core of their being. El corazón o el espíritu de una persona está en el centro de su ser. It deals with the identity of a person. Esto tiene que ver con la identidad de una persona. So as part of the new creation, we have a new heart. Como nuevas creaciones tenemos un nuevo corazón And we have a righteous spirit. y tenemos un espíritu justo. That's who we are. Ese es quien somos. 2 Corinthians 5:21 says, God made him who knew no sin. En 2 de Corintios 5:21 dice, Dios le hizo pecado al que no conocía pecado. And that would be Jesus. Ese es Jesus is the Jesús. one who knew no sin. Jesús es el que nunca conoció pecado. So God made Jesus who knew no sin Dios le hizo al que no conoció pecado to be sin para que se haga pecado for me, por mí, so that I could para que yo pueda become the righteousness of God in Christ Jesus. en la justicia de Dios en Cristo Jesús. It's not just that I've been given righteousness, it is that I have been made righteous. No solamente se me ha dado justicia, sino que yo me he hecho justo. It goes right to my identity. Viene a mi identidad. In Christ, I am righteous. Yo soy justo. I am holy. Yo soy santo. I am His holy, righteous child. Yo soy su hijo santo y justo. And He calls me a saint. Y él me llama santo. Now, I told you that there were two verses that closely followed Colossians 1:10. Les dije que hay versos que están muy cerca alrededor de Colosenses 1:10.
And it's in those verses that God tells us how we're able to walk worthy and fully please Him. Y estos versos nos ayudan a entender cómo podemos andar agradándole a Dios en todo. The first one we looked at was Colossians 1:27, El primero que vimos fue Colosenses 1:27, where God says that it is Christ in me that is the hope of